¿Sabrías diferenciar una oración subordinada de relativo de una oración de subordinada adverbial? Vamos a verlo. Quédate conmigo y te enseño. Hoy vamos a hablar de oraciones subordinadas, pero antes es necesario recordar que la oración subordinada es un tipo más de oración compuesta, los cuales son aquellas oraciones en las que encontramos dos o más verbos. Si todavía tienes dudas sobre el resto de oraciones compuestas, es decir, las coordinadas y las yuxtapuestas, recuerda que tienes un vídeo en nuestro canal donde te las enseñamos. Bien, veamos ahora qué define una oración subordinada. La característica principal que diferencia las oraciones subordinadas del resto de oraciones compuestas es que la oración subordinada está formada por una oración principal y una oración subordinada, es decir, nuestra oración compuesta forma parte de la oración principal, se incluye en ella, al igual que el nexo, y cumple una función sintáctica. Tenemos tres tipos de subordinadas: sustantivas, de relativo o adjetivas y adverbiales. Cuando hablamos de subordinadas sustantivas nos referimos a todas aquellas subordinadas que funcionan como un sintagma nominal, por lo cual cumplirán funciones propias del sintagma nominal o sustantivo. Las subordinadas sustantivas tienen tres tipos de nexos diferentes, que o sí, las conjunciones que nunca cumplen una función dentro de la oración subordinada, pronombres como dónde, cuándo, quién, que sí cumplen una función, y los verbos en infinitivo. Veamos ahora qué funciones pueden cumplir las subordinadas sustantivas y cómo podemos reconocerlas. La principal es la función de sujeto de la oración. Para comprobar si nuestra subordinada cumple como función de sujeto, primero tendremos que asegurarnos que se trata de una sustantiva. Esto lo podemos hacer siempre sustituyendo nuestra oración por eso. Una vez hayamos sustituido la subordinada por eso, si se trata de una subordinada sustantiva de sujeto, entonces podremos pasar a la prueba de concordancia. Por ejemplo, en la oración "nos encanta que hayáis venido", podemos decir "nos encanta eso". Si yo cambio el verbo a plural, nos encantan, eso tendrá que cambiar por su plural. Nos encantan esos nos encantan. Lo cual significa que mi oración subordinada es el sujeto de la oración principal. Veamos ahora cómo identificar las subordinadas sustantivas cuando son complemento directo. Como recordaréis, el complemento directo puede sustituirse por los pronombres lo y la, por lo cual, si se trata de una subordinada sustantiva en función de complemento directo, podremos sustituirla por estos pronombres. Como por ejemplo en la oración "prefiero que te quedes conmigo", una vez más comprobamos que se trata de una sustantiva, prefiero eso, y que puede sustituirse por los pronombres lo o la, lo prefiero. Entonces, estamos ante una subordinada sustantiva de complemento directo. El siguiente tipo de sustantiva ha tenido varios cambios con la nueva gramática, así que vamos a verlo. Se trata de la subordinada sustantiva de término. Con la anterior gramática, cuando la subordinada sustantiva se encontraba dentro de un sintagma preposicional, esa preposición entraba dentro de la subordinada, por lo cual la subordinada cumplía la función que cumpliera su sintagma preposicional. La nueva gramática ha eliminado esto, ya que la preposición realmente no forma parte de la subordinada, sino que antecede al nexo. Por lo cual, cualquier subordinada sustantiva, es decir, que pueda cambiarse por eso, porque cumple funciones de sintagma nominal, que vaya detrás de una preposición, ya no se tratará de un complemento de régimen, de un complemento indirecto, sino que será simplemente una oración subordinada sustantiva en función de término. Vamos a verlo con un ejemplo. En la frase "David se encargará de limpiar la sala", cuando sustituyo por eso, la preposición no se sustituye. David se encargará de eso. Como la preposición queda fuera de la oración, sé que se trata de un término. Por último, dentro de la sustantiva vamos a ver la función de atributo. Cuando encontremos una subordinada que podemos intercambiar por el pronombre neutro eso, sabremos que se trata de una subordinada sustantiva. Y si el verbo de la oración principal se trata de un verbo copulativo, ser, estar y parecer, o un verbo semicopulativo, efectivamente nuestra oración subordinada se tratará de un atributo. Bien, pasemos ahora a hablar del siguiente tipo de subordinadas, las de relativo. Las oraciones subordinadas de relativo son aquellas subordinadas que funcionan como un adjetivo, es decir, su función es complemento del nombre. Por esto también suelen llamarse subordinadas adjetivas. ¿Pero por qué el nombre de relativo? Pues porque sus nexos son pronombres, determinantes y adverbios de relativos, como que,
quién, dónde, cuyo, quién, cuántos, cuándo. La principal diferencia entre las subordinadas de relativo y el texto de subordinada es que al funcionar como un adjetivo siempre están diciendo algo de alguien. En este caso se llama antecedente y es el sustantivo que precede a este tipo de subordinadas. Dependiendo de este antecedente tendremos tres tipos diferentes de subordinadas de relativo, con antecedente expreso, libre y semilibre. Las subordinadas de relativo con antecedente expreso siempre cumplen la función de complemento del nombre y el antecedente podemos encontrarlo en la oración principal, justo delante de la subordinada, como por ejemplo, los alumnos que no traigan la autorización no subirán al autobús. Además, un truco para identificar estas subordinadas es que el nexo podemos intercambiarlo por el cual o los cuales. Como por ejemplo en la oración, los alumnos que no traigan la autorización no subirán al autobús, podemos decir los alumnos los cuales no traigan la autorización no subirán al autobús. En este caso, los alumnos sería nuestro antecedente. El siguiente tipo de subordinadas de relativo son las de tipo libre. A diferencia de las subordinadas de relativo con antecedente expreso, cuando nos encontramos una libre, el antecedente está omitido, por lo cual será el propio nexo de la subordinada quien cumplirá con la función de ser el sustantivo o el antecedente. Como por ejemplo, quien lo probó lo sabe. Ese quien estaría sustituyendo a nuestro antecedente. Para comprobar que se trata de este tipo de oraciones, si aún tenemos dudas, podemos hacer un truco, sustituir el nexo por la persona que o la cosa que. Como por ejemplo, en la oración quien lo probó lo sabe, podemos decir la persona que lo probó lo sabe. Y por último tendríamos las subordinadas de relativo semilibre. En estas oraciones, al igual que las de relativo libre, ocurre que el antecedente no se incluye en la oración principal, por lo cual no precede a nuestra oración subordinada. La diferencia entre las semilibres y las libres es que las semilibres siempre vienen introducidas por un artículo seguido del relativo que, es decir, el que, la que, los que, etc. Además, como sustituida con las de relativo libre, para asegurarnos que se trata de una sustantiva de relativo semilibre, podemos sustituir el nexo por una persona o una cosa. Por ejemplo, los que terminen el examen pueden salir. Las personas que terminen el examen pueden salir. Por último, nos quedan las subordinadas adverbiales. Este tipo de subordinada indica una circunstancia, por lo cual funciona como un adverbio o sintagma adverbial. Además, una gran diferencia que tienen respecto a las subordinadas de relativo y sustantivas es que el nexo de las subordinadas adverbiales nunca cumple función. Dentro de las subordinadas adverbiales tenemos varios tipos dependiendo de la circunstancia que indica y podemos dividirla en dos grandes subtipos, propias e impropias. Dentro de las subordinadas adverbiales propias tenemos tres, tiempo, modo y lugar. Se llaman así ya que cumplen en sí función de adverbio, por lo cual pueden ser sustituidas por un adverbio de tiempo, de modo y de lugar, a diferencia de las subordinadas adverbiales impropias que no pueden cumplir esa sustitución tan exacta. Por lo cual, cuando mi subordinada adverbial indica tiempo, se tratará de un adverbial temporal y podré sustituirla por un adverbio de tiempo como ahora. Si en cambio indica modo, se podrá cambiar por un adverbio de modo como así. Y cuando me indique lugar, podré sustituirla por un pronombre como aquí. En cambio, las subordinadas adverbiales impropias que no pueden sustituirse por un adverbio son las causales, las ilativas, las condicionales y las confesivas. Las subordinadas adverbiales causales indican una causa, por lo que siempre van a responder a la pregunta ¿por qué? Las subordinadas ilativas suponen una consecuencia de la oración principal. Para identificarlas, entonces, podemos sustituir su nexo por la expresión por consiguiente o por lo tanto. Las condicionales expresan una condición que debe cumplirse para que se lleve a cabo la acción de la oración principal, por lo que su nexo puede ser sustituido por sí. Y por último, las adverbiales concesivas nos indican un impedimento u obstáculo, pero que no impide la realización de la acción principal, por lo que podemos sustituir su nexo por aunque. Y recuerda, las subordinadas sustantivas pueden sustituirse por eso. Las subordinadas de relativo
tienen un antecedente y pueden a veces sustituirse por una persona o una cosa, y las subordinadas adverbiales, en las cuales los nexos nunca cumplen función, a veces podemos sustituirlas por adverbios de tiempo, de modo o de lugar. Ahora que hemos aprendido todo esto, ¿sabrías analizar la oración "se arrepintió de haber tomado una decisión muy precipitada"? Si esta ha sido tu respuesta, has acertado. ¡Hasta la próxima, arquimedianos!